3:08, 0 grados en la Gran Vía. La nave del misterio tiene escarcha en sus ventanillas. Dentro Jorge Martínez. Y aquí Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas y frías madrugadas, Iker. Y vuestro amigo Iker Jiménez. El último programa del 2004, fieles a nuestra cita. Ponemos en marcha el mecanismo especial de la nave del misterio y realizamos nuestro último viaje de este 2004. Empezamos. Como no podía ser de otra manera, Carmen, nuestro cicerone en este último viaje por el espacio. Llegamos repletos de noticias. Abrimos ya 7640 Palabra Milenio, vuestra última colaboración del 2004 con nosotros. Volvemos el próximo domingo y lo hacemos, ahora da todos los datos Carmen, con un premio especial, y lo hacemos con Jean-Michel Jarre, este mágico, mítico, donde los haya, Oxígeno, parte 2. Esto tiene ni más ni menos que 28 años y sigue siendo el sonido del futuro, del espacio, del cosmos, del misterio. En una noche tan fría como esta, en una madrugada tan gélida como esta, estamos ya sobrevolando y estamos seguros que todavía hay mucha gente en los coches, como en este programa que hemos hecho especial antes a las 10 de la noche. Estamos ya pasando el día, la noche, media vida aquí en el Estudio 1 y encantados de hacerlo porque es nuestro hogar, como nuestro hogar. Y la verdad es que habrá mucha gente, Carmen, que siga en los atascos, que siga en la zona del norte de España, que siga atrapada o que sigue caminando muy lento. Por favor, precaución, precaución en cualquier red viaria que usted esté utilizando ahora mismo. Lo importante es llegar sano y salvo y quizá le podamos hacer un poco de compañía y quizá, a pesar del frío, no baje la ventanilla, eso sí, pueda mirar hacia el cielo, porque en el cielo están pasando cosas. Líneas abiertas como siempre para mandar esos mensajes de móvil al 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Si estáis aburridos en un atasco, si estáis colapsados por la nieve y queréis contárnoslo, 7640, palabra clave, milenio. Si queréis seguir opinando sobre los mejores programas de toda la temporada de 2003 a 2004 de Milenio 3, pues podéis también hacerlo. Tenemos ya 4 o 5 destacados que van a ganar el premio, yo creo, del mejor programa y también propuestas para el próximo año, ¿no? Si quieren nuevas secciones, si quieren que tratemos algunos temas de los que especialmente les parezcan misteriosos o estén interesados en ellos, pues que nos escriban 7640, palabra clave, milenio. ¿Qué sorteamos, Carmen? Y vamos a sortear 3 libros del Diccionario de Ángeles y Demonios. Diccionario de Ángeles y Demonios que acaba de salir, que tienes el primer ejemplar aquí. Efectivamente, de Simon Cox. Pues vamos a sortear 3 libros entre todos los que nos escriban a ese 7640, palabra clave, milenio. Como ha tenido tanto éxito Dan Brown, primero con el Código Da Vinci y luego con el libro Ángeles y Demonios, han surgido estos diccionarios para explicar paso a paso lo que se cuenta en cada una de las novelas. 60.000 ejemplares vendidos en España, el diccionario del Código Da Vinci de Dan Brown y ahora su nueva obra, Diccionario, aproximación al fenómeno de ángeles y demonios, los Illuminati, como protagonistas. Bueno, pues 3 en nuestro 7640. Vamos a irnos a Chile, han pasado cosas sorprendentes. Vamos a irnos al mundo de la ciencia, desde las profundidades hasta el espacio. Y, cómo no, esta noche vuelve esa sección, La voz de las sombras. Escuchando imágenes. Carmen, Chile ha ocurrido algo mañana mismo en ikerjimenez.com, dentro de unas horas, gracias a nuestro maravilloso amigo webmaster, al que por supuesto le mandamos un fuerte abrazo y feliz Navidad, y todos los compañeros que hacen ikerjimenez.com. Guillermo León, estará esas fotografías sorprendentes, curiosas. De nuevo la fotografía de un fenómeno aéreo anómalo, bueno, pues cobra atención pública, periódicos, diversos medios en Chile. Cuéntanos, para todos los amigos, ¿qué ha ocurrido para que de nuevo las siglas OVNI vuelven a tener protagonismo en Sudamérica? Pues algo está pasando en los cielos de Chile, y que en el pasado mes de noviembre fueron captadas unas imágenes donde se observa a Tatiana Cornejo, que ya es representante de una empresa turística en la zona de Pisco Elqui. Estaba allí con un grupo de gente visitando el lugar cuando decidieron hacerse una fotografía al lado de uno de los monumentos. En ese momento no sintieron nada, no vieron nada, pero cuando revelaron las fotografías se dieron cuenta de que había un objeto no identificado. Entonces decidió llevarlas al Centro del Espacio Alto Balsol. Allí han sido analizadas, han sido sometidas a varias pruebas para que vieran y descartaran que se tratara de ninguna imagen trucada. Y efectivamente, Iker, por los análisis que han realizado estos expertos, tanto en informática como en objetos voladores no identificados,
han descartado que pueda tratarse de una imagen trucada o de algún defecto de la fotografía. Por lo que sé, o por lo que nos va a contar nuestro corresponsal en Chile, da la impresión de que incluso las fuerzas aéreas chilenas, que sabéis que es un caso único en el mundo de colaboración, aquí tuvimos a la diputada, como lo que sería la ministra de Defensa de Chile, Lili Pérez, hablando del proyecto de investigación de los ovnis. Alucinante escuchar a un alto político con esa franqueza. Bueno, pues en Chile ha pasado esto, esta foto que parece que, bueno, cumple ciertos requisitos y que se está analizando. Tenemos la suerte, fíjate, curioso, que ha sido el Centro del Espacio Alto Balsol el que se ha encargado de la investigación científica de esa fotografía. El director del Centro del Espacio Alto Balsol, caramba, curiosidad, es nuestro corresponsal de Milenio 3 en Chile, en esa zona magnífica. Dicen que los mejores cielos del planeta Tierra. Es Cristian Rifo, que nos contaba lo que sigue. Y justamente acá donde se produjo el último avistamiento con evidencia fotográfica y que ha causado bastante expectación en los medios de comunicación, un avistamiento que se produjo el 6 de noviembre recién pasado en la localidad de Pisco Elqui, que queda justamente al interior del Valle del Elqui, acá en la cuarta región. Es una zona que se caracteriza por una alta casuística de avistamientos de ovnis, una zona que se considera mágica dentro de toda la gente que gusta de los temas misteriosos, y justamente ahí en ese lugar un grupo de operadores turísticos se sacan una fotografía en la cual aparece la iglesia de Pisco Elqui, Nuestra Señora del Rosario, y a un costado, cerca de la cúpula, aparece un objeto lenticular bastante grande. Debido a esa imagen, esta operadora que se llama Tatiana Cornejo nos envió la fotografía y nosotros comenzamos a hacer los primeros análisis para descartar que fuera un truco primero y después descartar que tratara algún fenómeno natural o algún fenómeno meteorológico, por ejemplo. Así que fuimos descartando uno a uno todos los pasos y hasta ahora, hasta el día de hoy, está considerado como un objeto volador no identificado. Para mí siempre esta sintonía, Carmen, fue la de la exploración del espacio. Y más o menos algo tiene que ver con el espacio. Esta extraña figura que tú ahora mismo estás viendo, un objeto lenticular, un análisis pormenorizado, un análisis que ha comenzado ya, porque muchas veces en los negativos pasan cosas, pero antes tienes un teletipo de última hora, más bien una comunicación directa de un oyente de Milenio 3 a través de milenio3@cadenaser.com. Milenio 3 con número, @cadenaser.com. Nos llegaba hace escasos minutos un mail que nos manda Mohamed. Él es un colega del periódico Granada Hoy y nos dice que hace 2 sábados unos familiares suyos, su cuñada y su marido, circulaban de noche en su coche por las afueras del municipio granadino de Alomartes, donde residen. Allí vieron varias luces en el cielo, estaban inmóviles, como enfrentadas, no se veía nada más. La visión duró poco más de medio minuto, después desaparecieron sin explicación. La desaparición se produjo de manera sencilla, tan solo se apagaron esas luminarias. Días después, el viernes, una de las personas a las que le había comentado lo que habían visto y que en un principio se lo tomó a risa, le aseguró que había visto algo parecido, pero en este caso solo era una luz. ¿Qué puede ser? Ha habido más avistamientos en la zona de Granada, en la zona de Andalucía. ¿Habéis visto algo hace 2 fines de semana, hace 2 sábados? Si estáis viendo algo, si sabéis de alguien que haya visto algo, por favor, comunicárnoslo tanto a través del 7640, palabra clave milenio, espacio y esa comunicación, como a través del mail milenio3 con número @cadenaser.com. La verdad es que yo, Carmen, hace escasos minutos estábamos en la redacción, en la esquina, por supuesto, de la redacción, tal y como aconsejan los viejos periodistas de sucesos, y, navegaba por los mensajes de los oyentes. Hermanos que ahora mismo nos escuchan en literas, arropados hasta arriba, familias enteras, es increíble. Muchos hablan de ovnis, están llegando las noticias de ovnis sobre España. Vamos a escuchar a Cristian Rifo, corresponsal de Milenio 3 en Chile, hablándonos del análisis de esas fotografías, porque a veces puede haber no trampa, pero sí confusión. Digamos, con cámaras normales, o sea, con cámaras con negativo, lo primero que hacemos, por supuesto, es analizar el negativo. Descartar que no se trate de una mancha en el negativo, una falla en la emulsión o una falla en el momento del copiado. Tú sabes que una pelusa a veces en el negativo al momento del copiado puede producir ovnis fantásticos, pero bueno, descartamos eso porque era una cámara digital. Analizamos bien la imagen para descartar que hubiera un montaje digital. A través de diferentes filtros nosotros podemos llegar a determinar de que además la imagen, por supuesto, es sacada directamente de la cámara. O sea, nosotros lo que pedimos es la primera copia, digamos, no copia de copia de copia, porque eso se presta siempre para malos entendidos. Nosotros sacamos la primera copia desde la cámara digital, que en este caso fue una Kodak, y
posteriormente ya descartamos que fuera un truco digital. Fuimos analizando uno a uno los demás pasos para ir descartando que no fuera un avión, que no fuera un globo sonda, que no fuera, por ejemplo, un satélite. Y eso fue un trabajo de varias semanas porque había que ir preguntando a los diferentes departamentos meteorológicos, dirección de aeronáutica, para ir descartando que se tratara de algún fenómeno conocido. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Pues al parecer en nuestros cielos también están ocurriendo cosas. Quería saber si ha pasado algún cometa o meteorito, porque vimos algo raro el miércoles cruzando el cielo y no era un avión. Buenas madrugadas desde Asturias, nos dice un amigo. Hola amigos milenarios, hace unos 15 días divisé una esfera naranja que aumentaba de tamaño y de repente se apagó sin marcar ningún rumbo. A mí, Carmen, permíteme que me sobrecoja porque los sonidos, los sentimientos, el final de temporada, pero es decir tema ovni y siempre hay gente honesta, gente de verdad, gente sencilla como cualquiera de nosotros que simplemente ha visto algo que no sabe lo que es. Tampoco podemos explicarle lo que es, pero sí podemos tener conciencia de que el enigma, decía antes, pese a quien pese, no muere jamás. Mis padres vieron en un pueblo de Salamanca como un objeto iluminaba todo un camino que estaba totalmente a oscuras, nos dice Raúl desde Burgos. En Salamanca. Un abrazo a toda la gente de Castilla y León, la parte de Burgos, que están pasándolo bastante mal. Me llamo Alfonso, soy vigilante en un parking cercano a donde estáis y hay veces que escuchándoos me ponéis los pelos de punta. Un 10 para el programa, nos dice. Hola, soy una chica que está en su habitación y sin luz porque ha habido un apagón y para postre escuchando vuestro programa. Esto es acongojante. Bueno, pues eso que todavía no ha llegado La Voz de las Sombras, que viene con una historia tremenda, Por cierto, que mucha gente que está llegando a la web nuestra, ikerjimenez.com, yendo a la editorial, que siempre intento hacer, preguntaba quién era ese periodista. Y mucha gente pensaba que era otro periodista que no es, era un viejo maestro en el asunto del suceso, del que aprendí muchas cosas hace 10 años, se llamaba Juan Ignacio Blanco, desapareció de alguna manera en los torbellinos de aquel tema terrible de Alcácer. No sé qué ha sido de él, me gustaría, si me escucha, que se pusiera en contacto, porque era uno de los grandes. Yo aprendí muchísimo, me gustaba más ir a escucharle a él que casi hacer mi programa, o el programa, que era el Espacio en Blanco en el que participábamos. A él le he dedicado ese editorial en ikerjimenez.com y gracias a él, La Voz de las Sombras, porque era el nombre que él tenía de su programa, nace de nuevo, con toda la amistad y con todo el respeto, en Milenio 3. Luego con un crimen terrorífico. Os pido que aguardéis el aliento. Ahora vamos a ver cómo es el objeto. Vamos a escucharlo, a verlo, que es lo mismo en Milenio 3. ¿Cómo es el objeto que se ha fotografiado en noviembre, pero que ha sido captado o revelado o puesto a la luz pública en estos días? Escuchamos a Cristian Rifo. Que es bastante grande, porque nosotros el punto de referencia que tenemos es la cúpula de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, y justo a un costado se ve este objeto que es lenticular y que tiene, nosotros sacábamos la cuenta en el tamaño, debiera llegar a tener alrededor de 10 metros de envergadura aproximadamente, o sea, es un objeto bastante grande porque se ve a la distancia, o sea, nosotros sabemos por la profundidad de campo, se ve que está detrás de la iglesia y se ve bastante grande, así que es un objeto que llamó bastante la atención, no de la persona que lo fotografió, porque ella dice no haberlo visto, o sea, es de estos ovnis que nosotros conocemos como los ovnis fortuitos, es decir, que aparecen luego del revelado o luego de que las imágenes son traspasadas al computador. Milenio 3, periodismo de lo desconocido, en la SER. Hoy estamos sacando casi del maletín todos los sonidos de los amigos. Esto es VMG de Lab, Homo Digitalis. Y antes de que Cristian nos cuente qué está pasando en torno a esa zona de Chile, aparte de esta foto, me gustaría, Carmen, yendo al teletipo de las noticias, que como siempre está repleto, hay un personaje misterioso, terrible, digno de verdad de la novela, que es este escultor, ¿no? Le llaman el escultor muerte.
Cuéntame, porque me tiene bastante intrigado esto último del escultor muerte. El anatomista autor de la exposición Body Worlds, Mundos del Cuerpo, exhibirá públicamente por primera vez un calamar gigante. Günther von Hagen utilizará la misma técnica de plastinación que usó para mostrar cuerpos humanos, así como animales entre los que se encuentran gorilas y caballos. Para que nos enteremos, son estas exposiciones que hemos visto en televisión en que se ve el cuerpo humano por dentro y son muertos de verdad. Sí, son cadáveres reales. Han vendido su cuerpo. Que ha hecho una forma de plastificación, los ha plastificado, incluso sus órganos, sus huesos, todo, y los muestra en distintas figuras, algunos de los cuerpos abiertos. Hay algunas facultades, bueno, no voy a meterme en eso, pero donde todavía hay cuerpos verdes, ahí donde se experimenta con ellos, como es normal en medicina, pero es que verlos alguna noche es terrorífico. Según New Scientist, los calamares gigantes no han podido ser expuestos con éxito debido a que fuera del agua se desploman. Steven O'Shea, experto en calamares de la Universidad Tecnológica de Auckland, en Nueva Zelanda, aseguró que los calamares son muy pesados y se colapsan bajo su propio peso, pierden el cuerpo cilíndrico y los brazos. 2 inmensos especímenes de calamar gigante ya están siendo preparados para ser exhibidos en esa exposición en Body Worlds, y von Hagen se intentó la técnica de plastinación mientras estaba en la Universidad de Heidelberg en los años 70. El proceso implica reemplazar agua y grasa por un polímero y permite mostrar cuerpos humanos en posiciones similares a cuando estaban vivos. Yo me acuerdo de uno de ellos montado a caballo. Se me quedó realmente en la retina. Pero los calamares gigantes no tienen una estructura interna que los sostenga y poseen un sistema circulatorio aún no comprendido del todo, por lo que utilizar esta técnica con ellos plantea nuevos desafíos. Ese monstruo que no acabamos de comprender, el calamar gigante. Seguimos recibiendo vuestros mensajes 7640. Antes de eso, haremos un brevísimo repunte para saber cómo está el tráfico última hora. Es una situación de emergencia en toda España. Cristian Rifo nos cuenta que en esa región de Chile, donde está él y donde nos va a ir contando todo, en Milenio 3 no hablamos de oídas, simplemente tenemos a los que están viendo el fenómeno, a los que están indagando en el lugar de los hechos. Cristian Rifo, nuevos avistamientos en toda esa zona de Chile. Pero además ha habido también otros avistamientos en otras partes de Chile. Recientemente estuvimos en conversación con Rodrigo Fuenzalía, que es de otra agrupación de investigación de estos temas, y llegamos a la conclusión de que en los últimos meses, o sea, desde octubre en adelante, como que se ha producido un repunte en cuanto a la cantidad de avistamientos, que había sido bastante pobre durante el inicio del año. Vamos con más avistamientos de objetos volantes no identificados que nos muestran nuestros amigos. Sí, soy de Granada, yo lo vi. Iba camino de una discoteca en Alomartes, pero pensé que eran helicópteros, aunque eran muy extrañas esas luces. En Alomartes, en el mismo sitio donde ha informado el amigo de Granada hoy. Sí. Bueno, es curioso. Hola amigos, en Torrelavega hace un mes mi novia y yo vimos 3 bolas de luz que se juntaron detrás de una más grande. Esta se desvaneció sin más, apagándose. Estoy en un pueblo de León atrapada por la nieve con la compañía de la radio y con un cielo precioso. Somos un pueblo de León atrapados por la nieve. Pues ahora mismo viene nuestra compañera para darnos sus últimos datos. Dejamos que, por supuesto, nos informe de todo lo que está pasando, porque es increíble la cantidad de gente que está atrapada en diversos puntos, en diversas regiones, y que realmente lo están pasando francamente mal, ¿verdad, Carmen? Pues que sí, la verdad mucha es que calma nos están y la compañía de la radio. Nos están escribiendo desde coches, desde casas que están atrapados por la nieve, pero bueno, van a estar con nosotros por lo menos hasta las 4 de la mañana y luego seguirán con Roberto Sánchez en Si Amanece Nos Vamos, que también seguirá dando noticias y buenos momentos para todos estos amigos. Aunque hay algunos que no nos pasan también. Hola, yo trabajé de vigilante de noche en un cementerio y fue horrible. Los niños lloraban. Los niños se refiere a qué niños, a los que iban a visitar a sus... Imagino que por la noche no van niños a visitar los cementerios. Que estaba el de noche. Claro. Vaya, hombre, ya estamos con ese fenómeno que por lógica nos hace pensar que son gatos, ¿no? Siempre se suele pensar eso. Aunque claro, hay que preguntárselo eso al que a las 3:29 está en el cementerio de vigilante. Hay 3 personas que van en coche también y están justo enfrente del cortijo jurado y han visto flashes y no hay nadie. ¿Nos recomendáis entrar? Pues no, simplemente por precaución, porque Cortijo Jurado está que se cae, está muy mal, ha habido ya accidentes y muy graves, y no porque os vaya a pasar nada paranormal o misterioso, sino simplemente por vuestra propia seguridad, no entréis. No, el peligro es que se derrumbe algo y que la gente suele ser muy inconsciente. Bueno, recomendaciones con nuestros compañeros de los servicios informativos, a ver cómo está el tráfico, a ver cómo anda el país en su red vial. Cuando la realidad supera la ficción. ¿Qué pasó la noche del 12 de noviembre de 1976? La noche del miedo. Unos hechos ocultos por las autoridades militares durante más de 25 años. Descúbrelos en la nueva obra de Iker Jiménez.
¿Has pasado auténtico miedo alguna vez? Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. Esa sección en la que repasamos, en la que revivimos de alguna manera, empezábamos hace 7 días, algunos de esos crímenes que no se pueden olvidar. Ponemos una fecha y una tarde de toros. Lagartijo, Frascuelo y Espartero, este último con muerte trágica y además con presagio extraño que se cumplió, toreaban en la ciudad de Córdoba, 27 de mayo de 1890. No os podéis imaginar lo que era aquello. Era como si las 3 grandes figuras de el arte que embelesaba a todo el mundo se juntasen por vez primera. Miles de personas empeñaban hasta los colchones. Había dinero para ir a los toros, había que sacarlo, aunque no se quedase con dinero uno para la comida o el aceite. Córdoba entera estaba revolucionada. Había cierto relajo en los hombres de la policía. Es la hora de la siesta y vais a comprender, amigos de Milenio, que hay similitudes con otra historia, otra que recordamos muchas veces en Milenio 3, como el crimen impune del Cortijo de los Galindos. A la misma hora, con casi 40 grados cayendo a plomo, algo ocurre en una casa de las afueras de la capital de la provincia. Braulio, cuidador de un cortijo llamado El Jardinito, entra en el cuartel de la Guardia Civil. Allí le recibe el teniente Antonio Paredes. Ha visto muchas caras en todo ese tiempo, pero la de ese hombre es el mismo rostro, la misma efigie de alguien que ha visto al mismísimo diablo. Braulio, tembloroso, solo acierta entre sollozos a decir un par de palabras. Han muerto todos. El maldito los ha matado a todos. No logran arrancarle más palabras. Ese hombre tartamudea, ese hombre tiembla. A veces incluso se queda en un estado que parece catatónico. No llega a poder decir el nombre de ese asesino o asesinos que han causado una tragedia sin precedentes en la ciudad. Ese guardia civil, el teniente Antonio Paredes, coge su caballo, 2 hombres con él, y se acercan a ese lugar, una casa demasiado solitaria, donde nunca había pasado nada anteriormente. El sol cae de pleno, y justo en la entrada, un cuerpo con un boquete en mitad del pecho. Es José Bello, uno de los arrendadores. 4 o 5 pasos más allá, en cuclillas, como si hubiera estado pidiendo piedad por su vida, otro hombre con un disparo a tan corta distancia que tiene las vísceras y el corazón fuera de la caja torácica. Se llama Rafael Balbuena. Los guardias civiles, a pesar de ser hombres atemperados, hombres hechos a todavía el combate con el bandolerismo, se dan cuenta de que ha pasado algo muy extraño, no hay huellas. Y de repente, imaginaos la escena, amigos, desde el pasillo dentro de la casa, unos gritos de mujer, más que gritos, sollozos. Ayúdenme, por favor. Allí se encuentran a una mujer que con el mismo procedimiento, como si fuera obra de un ritual extraño, de un grupo, de una secta, de una banda de locos, no ha podido acabar con la vida, finalmente, de esa persona. Un hilillo de sangre y un hilillo de vida todavía le queda. Es Antonia Córdoba, madre de 3 hijas. El guardia civil se acerca y le pregunta: ¿quién ha sido? De aquellos dientes desencajados solo sale una palabra que se convertirá en enigma y en nombre del miedo todavía en Córdoba. Esa mujer repite varias veces: Cintas Verdes. Ha sido Cintas Verdes.
Cuando todo el horror parecía haberse detenido ya, no podía ser posible más sangre, más miseria, más maldad, más ira. La llamada del súbdito tembloroso de Antonio Paredes hace que un escalofrío suba por su espalda. Le llama desde un ventanuco, desde el primer piso. Allí la escena jamás podrá ser olvidada en Córdoba. Hay dos niñas, tienen 3 y 6 años, son las hijas de Antonia Córdoba. Están en el suelo con los brazos en cruz y alguien con una navaja carabinera les ha abierto el gaznate, les ha degollado y los ha dejado en esa posición. Hay que ponerse en la piel y en el pellejo de estos hombres del orden. Precisamente a Antonio Paredes todo lo que tuviera que ver con niños le espantaba, como cualquiera de nosotros, de una manera especial. Casi no se sostiene, coge su crucifijo, se santigua, se apoya contra la pared. Aquellas niñas todavía derramando sangre. Y de repente, de nuevo, la macabra historia se repite, unos llantos, unos sollozos. Pero esta vez no proceden de un pasillo, de una habitación. Parecen la voz de un mismísimo espíritu. Y salen del fondo de una tinaja. Con miedo, hay que decirlo, se asoman a ella y se encuentran a otra niña de 4 años, la única superviviente. Está temblando, con los mismos síntomas de Braulio, el jardinero que llegó a primeras horas de la tarde. Los guardias civiles le dan agua, le atusan el cabello, le preguntan. ¿Y sabéis lo que contesta la niña? Cinta verde malo, cinta verde malo. Al final se encuentran la estancia principal del cortijo, con un cofre que ha sido abierto, violado, reventado. Lógicamente el criminal sabía muy bien dónde se dirigía. Lo que no se comprende es esa violencia, y menos con los niños. Nunca se ha habido un caso de estas características. La simbología, los huecos en el pecho, hacen pensar a la autoridad competente que se trata quizá de otro grupo, tipo la Mano Negra, alguna secta extraña. Pero al final la cosa da muchas vueltas. Cinta verde, nadie conoce a un tal Cinta Verde, ni al Cintas Verdes. Y allí se conoce todo el mundo. ¿A quién se pueden estar refiriendo? De repente, esas cosas que son propias de la casualidad que ayuda, hacen que aquel hombre que pasó a la fama criminal en España como solucionador de este caso, Antonio Paredes, tenga una especie de premonición. De repente, no sabemos por qué, hila esos acontecimientos sangrientos con esa tarde de toros. Sí, era alguien, un loco, un demonio humano, que quizás sin dinero para la gran tarde del año, había decidido tomarse la justicia por su mano. Acude y manda a sus hombres a la plaza de toros de Córdoba. Se detiene la corrida. Se sacan a los monosabios en una operación jamás vista en un ruedo español. Y se empieza a preguntar. Allí nadie conoce a un tal Cintas Verdes. El ánimo decae. Y de repente un picador, imaginaos la figura, 1890, dice Cinta Verde no, pero Cintabelde sí. José Cintabelde, un policía que tenía extraños trastornos, un policía que se había dado la mala vida y que para muchos tenía una especie de esquizofrenia que a veces le transformaba el rostro, y para muchos era la imagen viva del demonio. En esa tarde, uno a uno fueron saliendo los hombres y mujeres que acudían a la corrida. Nunca se hizo algo parecido. Fueron cacheados y al final se atrapó a este hombre, José Cintabelde. Le preguntaron, le asediaron y él no contestaba. Al final, la visión de esa niña de la tinaja, la que se dejó por matar, le obligó a confesar. Cuando el teniente Antonio Paredes le preguntó, ¿cómo es posible? ¿Cómo has podido matar a estas niñas por 23 duros de plata? ¿Por qué las has degollado? Imaginaos el personaje. La respuesta es: las niñas tienen lengua, como los mayores. Hace más de un siglo, concretamente en junio de 1890, día 15, el garrote vil
se alzó en la plaza de Córdoba para romper el cuello 5 veces por 5 penas de muerte a uno de los criminales en serie más terroríficos de la historia de este país. Para siempre, el Cintas Verdes. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Bueno, parece que la gente está entrando en calor porque están arropados hasta la cabeza. Estamos recuperando historias que son lo más tristes, que son reales, con documentos concretos. Aquí no hablamos de fenómenos paranormales y sí de diablos humanos, de los crímenes más terroríficos y a veces menos conocidos de la historia de España. Le hemos llamado la voz de las sombras. María de Puerto Llano nos dice: Dios, qué miedo, estoy sola en casa arropada hasta las orejas. ¿Quién pudo hacer esto? Esto es pánico puro. Carol nos dice: por favor no pongáis esas músicas tan tétricas, me muero de miedo. Somos 2 vigilantes y nos quitáis las ganas de dormir, Manolo y Nacho. Hola, soy Carmen y empiezo a estar un poco asustada por la voz de las sombras. Muy buenas noches, estoy completamente sola en el trabajo y me va a dar algo, no soy capaz ni de mirar por las cámaras, por si acaso veo algo. Qué miedo, nos dice Esther desde Madrid. Y no os digo cómo era el rostro, que se transformaba en diablo de este tal Cintas Verdes. Patillas grandes, rostro aguileño y siempre, siempre la navaja cabritera en la mano. Una navaja no, pero tiene otra cosa Moisés en la mano. Soy guardia civil de servicio solo en la garita y al escucharos no puedo quitar la mano de la pistola. Por cierto, Ángeles y Demonios, hablando de demonios, Simon Cox, El Archivo del Misterio de Editorial Edad, y desde luego, bueno, pues ese premio para todos los amigos que nos estáis contando vuestra opinión, vuestro sentimiento, y también no lo olvidéis, casos, historias, y también, por supuesto, los mejores programas, si queréis, del 2004. El amigo que escribía antes del cementerio dice que no eran gatos, era la fosa común donde enterraban a los fetos. Los niños lloraban. Madre mía. Juan desde Valencia nos dice que La Voz de las Sombras fue el primer programa de misterio que oyó en la radio. Madre mía. Tengo una tremenda fascinación por ese periodista que muchos, verán o tendrán la imagen de hace 7 o 8 años del tema terrible de Alcácer y que, bueno, al final no sé si le fueron bien las cosas o no, pero igual un día contamos con él. Vete a saber, Carmen, si gracias a este revival de su sección podemos encontrarlo. Otro amigo de Alcázar de San Juan que nos dice: en mi pueblo hay un hospital abandonado, el de seguridad es colega y os oye. Dicen todos que lloran niños y he grabado una psicofonía. Bueno, pues por favor mándanosla, milenio3@cadenaser.com, para cualquier documento sonoro. Sí, porque además esa sección del oyente, de Investiga el Oyente, estamos analizando muchas de las psicofonías que nos han enviado para ponerlas en próximos programas. Y psicofonías que nos han enviado muy los buenas. Oyentes. Y por cierto, dentro de poco, ya sabéis que llevamos mucho tiempo sin tocarlo, Noche del Miedo, no el título de mi libro, aunque va de eso, mi nuevo libro Noche del Miedo, sino Noche del Miedo con investigadores para empezar el año, y Noche de Psicofonías. Acaban de llamar a la puerta y casi me da un infarto. Jolín con La Voz de la Sombra, nos dice otro amigo. Oye, yo os lanzo una pregunta en esta interactividad que sin duda, lo decía un oyente a las 10, es lo mejor de Milenio 3, la interactividad total. Si queréis, no seguimos haciendo La Voz de las Sombras. Quiero saber vuestra opinión. Y si queréis, más casos me podéis plantear, por supuesto. Oye, Carmen, vamos con una noticia que creo que es interesantísima en días como hoy. En Tierra Santa, que es algo que hablábamos en Nochebuena, que están las cosas un poco revueltas, se está convirtiendo en un paraíso para los saqueadores, no para los peregrinos, para la fe, para la conservación de los... No, para los saqueadores, los huaqueros, como dirían en Perú. Una docena de científicos y policías buscan resguardar el patrimonio histórico de Tierra Santa ante los numerosos robos que se están produciendo. Para ello han creado la Unidad de Prevención de Robos de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Al parecer en este país hay 50.000 sitios arqueológicos expuestos a la acción de los ladrones. 50.000 sitios con arqueología, parece mentira. Según los investigadores, los saqueadores cuentan con detectores de metales, picotas y todo tipo de instrumentos y cada año atacan 300 puntos de Israel. Se llevan lo más valioso, como lámparas, jarrones con perfume, monedas de hace miles de años, y destruyen vasijas y restos humanos de alto valor histórico. Pero no dudan en cargarse esos cráneos para sacar de dentro de ellos las monedas que se solían poner en los ojos de los muertos cuando eran enterrados y así pagar su paso al más allá.
Montzer es un chico palestino que se dedica al saqueo y ha declarado que en general buscan oro, monedas y cerámicas, que a veces hallan esqueletos con brazaletes en las muñecas y se las rompen para sacarlos. Los objetos suelen ser vendidos en Londres o Nueva York, donde una moneda o una cruz del periodo bizantino del siglo VI-VII después de Cristo puede costar unos $200.000. Interesantísimo. Esto es Milenio 3, arqueología, ciencia, criminología, investigación policial, misterio. Es vuestro programa, por cierto. Bueno, yo me estoy acordando ahora de algunos cementerios preincaicos en los que he estado, donde las momias todavía, esta misma noche, allí de día, estarán con los dientes, con las mandíbulas desencajadas y con el pelo al viento, con sus niños fetales convertidos en esqueleto, resguardados en esa especie de huacas. Allí los huaqueros, los ladrones, no se atreven a quitar las joyas. Aquí en Tierra Santa son capaces de romper la mano de un difunto que nos mira con sus ojos huecos para quitarles una anilla. Hace falta tener valor, ¿eh? Y que también se están produciendo muchos... Valor y, desde luego, una maldición. Yo no creo en las maldiciones, pero hacer eso a un cadáver, no sé. Se están produciendo también muchos intentos de robos o de buscar tesoros en una localidad francesa que se ha puesto muy de moda por el Código da Vinci. Es verdad. En Rennes-le-Château. Es verdad. ¿Me cuentas algo? Porque hay información de última hora. En Rennes-le-Château la verdad es que las autoridades y el mismo alcalde están un poco hartos de buscar todas las noches a gente, ven luces de repente en los montes porque están gentes horadando los suelos para buscar tesoros que presuntamente están enterrados en Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, ese pueblecito donde empezábamos el año pasado a emitir con un frío tremendo y bastante miedo que pasamos Carmen y yo en algunos momentos, ya lo contaremos, lo contamos en su día, pero lo rememoraremos quizá en una noche del miedo. Bueno, pues donde un cura encuentra un tesoro extraño que se relaciona de alguna manera con una genealogía, con un secreto, con el Pirato de Sion y con una serie de descendencias de Jesús. Ese es el pueblecito y lo están convirtiendo. ¿Te acuerdas que había un cartel en la puerta del pueblo, en la entrada del pueblo, que decía que prohibido y penas de cárcel para el que escabe, ¿no? Pero para cualquiera que hiciera el más mínimo hoyito en Rennes-le-Château, pero al parecer el cementerio también se ha visto invadido, incluso hay gente que ha ido con explosivos, o sea, ya no se cortan un pelo y han ido con explosivos directamente a ponerlos pues en algún sitio de Rennes-le-Château donde creen que se encuentran esos tesoros. Digamos que es la cara oscura del fenómeno del Código da Vinci. Por cierto, Carmen, que tenemos más noticias y muchas veces también tienen que ver con ese personaje que es Jesús de Nazaret, y que me parece una noticia curiosísima, ¿no? Que también habla de arqueología, pero en otro sentido. Es más, descubren las ruinas donde se cree que Jesús, ese personaje que estamos rememorando en todos estos días, ese personaje excepcional y misterioso donde los haya, devolvió la vista a un ciego. Uno de sus más famosos milagros ocurre en una zona donde siempre es la controversia, ciencia, arqueología y religión. La arqueología bíblica, de la que también hemos hablado, intentan demostrar que lo que pasó fue así en lugares concretos. ¿Qué ha pasado, Carmen? La Autoridad de Antigüedades de Israel ha descubierto unas excavaciones realizadas en Jerusalén, un auditorio pavimentado y un canal de agua en una zona donde algunas fuentes cristianas sitúan el lugar donde Jesús devolvió la vista a un ciego, tal y como narran los evangelios. El hallazgo ha permitido a los investigadores hacerse una idea de cómo eran las piscinas de Siloé hace unos 2000 años y sugiere que fueron utilizadas para la inmersión ritual. Las piscinas de Siloé, situadas al pie de la ciudad vieja de Jerusalén, aparecen mencionadas en la Biblia, pero también son mencionadas en el Nuevo Testamento como el lugar donde Jesús realizó el milagro de devolver la vista a un hombre ciego de nacimiento, primero ungiendo sus ojos con arcilla y luego diciéndole que se lavara en el estanque. En las excavaciones también fueron halladas monedas que datan de mediados del siglo previo al nacimiento de Jesús. Además, se ha desenterrado un amplio tramo de escalones que descienden hacia el lugar donde un canal estrecho transporta el agua que, según la tradición, tiene efectos curativos. Y el espacio, es lo que nos quedaba. Hablábamos de ese objeto volante en la zona del Elqui. Hemos hablado con nuestro corresponsal Cristian Rifo y es un placer acabar el año hablando del gran misterio. Yo recuerdo que de pequeño vi un documental de Cosmos en que se hablaba de científicos que se habían vuelto completamente locos preguntándose qué es el infinito y cómo algo como el espacio puede no acabar nunca. Tiene que haber un final. No, hay más mundos, hay más mundos. Eso, si lo pensamos profundamente, si hacemos un esfuerzo, es maravilloso. Si hay un planeta que llama la atención por su misterio, que es curioso, que representa y se representa desde la antigüedad con esos misteriosos anillos, es Saturno. Pues bueno, la luna helada de Saturno
es un reto para la ciencia. Para este 2005 vamos a tener novedades importantes, Carmen, ¿no?, a nivel científico. La sonda europea Huygens se desprendió el pasado sábado de su nodriza Cassini y comenzó su descenso de 3 semanas hacia Titán, donde rasgará el velo de su atmósfera opaca y estudiará los misterios de la mayor luna de Saturno. A 1.200 millones de kilómetros de la Tierra, Cassini, de 5,3 toneladas, soltó a la Huygens, una cápsula de 2,75 metros de diámetro y 320 kilogramos repleta de instrumentos científicos. La misión, con un costo de 3.300 millones de dólares, es fruto de la cooperación entre la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Estadounidense NASA y la Agencia Espacial de Italia. Después de 7 años de travesía de la nodriza y su huésped hasta las proximidades de Saturno, los científicos esperan que Huygens descubra algunos secretos de Titán, un satélite saturnino con el tamaño de la Luna terrestre. Bueno, Carmen, pues con estos sonidos, con esta emoción, con esta fuerza, con Jorge Martínez, compañero, felices días, feliz Navidad, como a todos los compañeros de la del Misterio, nos vamos despidiendo, tenemos todavía un montón de mensajes de los amigos. Oye, en este 2005 hay una gran incógnita, ¿saldrá tu libro, Porque una de las incógnitas, llevas mucho tiempo con un libro ahí preparándose, no sabemos nada de él, y caramba, hace 2 años que prácticamente alumbraste el misterio de la Sábana Santa. Estoy con él, Iker Preste. 2004 ha sido un año de trabajo, he estado compaginando tanto la radio como la televisión, como artículos en las revistas, y bueno, espero que en estos meses va a haber novedades con los libros, ¿verdad? La sí. Colección de Círculo de Lectores, que os recomendamos, por supuesto, que ha sido increíble, tenemos que decirlo. Tengo el orgullo de dirigir esa colección para Círculo de Lectores, Enigmas Sagrados. 300.000 libros, parece mentira, 300.000 libros prácticamente que se han alcanzado, y habrá novedades en el kiosco, que esté la gente muy preparada, porque habrá novedades, y desde luego os lo recomiendo para estos días. Yo voy a lanzar una lanza aquí, La Sábana Santa, fotografía de Jesucristo, creo que el mejor libro que se ha escrito de la Sábana Santa, que hiciste tú, Carmen, que no es peloteo, y que creo, es que es muy interesante leerlo en estas fechas, precisamente. Nos va a acercar a un misterio, a un personaje que no se olvida fácilmente y que hay que tener en mente de vez en cuando. Es Jesús. Y la despedida, como no, tiene que ser la de nuestros amigos 7640. Yo solo os digo una cosa, compañeros, en el 2004, como en el 2003 cuando empezamos en septiembre la comunicación 7640 y email, habéis sido lo mejor, habéis sido nuestra familia, nos hemos sentido como en casa siempre, espero que el sentimiento haya sido recíproco, y la intercomunicación, las posibilidades que nos dais, la investigación en vivo, ha sido gracias a vosotros. El premio de Milenio 3, en el año en que hemos recibido la Antena de Oro y el premio Ciencia y Humanidad de la Asociación 11M, es para vosotros, os lo merecéis vosotros. Sin vosotros nada de esto es posible. ¿Y qué decir vosotros, Carmen? Pues mira, un amigo nos dice: esto es acongojante, estoy en un almacén solo, rodeado de maniquís y sin moverme de una esquina, y para colmo os estoy escuchando, nos dice Juan. Sí, es terrorífico. Que ninguno tenga la cara de cintas verdes. Qué malo eres. ¿Os acordáis del chofer camino de Madrid, de un coche fúnebre? Sí. Pues estoy de guardia en un tanatorio y no es la mejor noche para estarlo, ya os contaré. Bueno, por cierto, este amigo, que nos ha escrito varias veces, no sé quién fue, que le dio una idea para una novela o algo así. Sí. No sé si era Santi Camacho o alguien nos dijo: ¡ay, qué idea más alucinante para una novela! Sí, va a aparecer una novela. El mensaje, o Javier Sierra, no sé quién era al final, no sé quién era, pero alguien al oír ese mensaje, para que veáis la inspiración que deis a algunas personas con la rotundidad y la brevedad, pero la claridad de vuestros mensajes. Juan desde Nimes, que nos dice: desde Francia os estoy escuchando por la AM, a ver si esta noche me hacéis pasar miedo, que con tanto frío está propicio para ello. Pero ¿cómo os gusta el miedo? Es que yo no lo entiendo. No lo puedo entender, de verdad. Yo creo que, espero que la sección de La Voz de las Sombras os ayude a llevar alguna de estas noches de invierno. Y más miedo. 5 colegas nos dice: estamos escuchando el programa en el cementerio viejo de Casas de Millán, en Cáceres, y estamos acongojados. Pues, así que nos hacéis pasar muy buenos ratos. Tener cuidado en los cementerios, que se está abusando mucho de la alegría de los cementerios, y de vez en cuando sí que ha habido algún caso. Hay alguna fotografía de una especie de ser envuelto en una sotana, una cabeza calva, una foto inquietante saliendo del lado de las tumbas junto a unos ramajes. Es una de las primeras fotos de supuestos espectros de los años 60, y fue en un cementerio, así que ojo, Manuel de Villena, que está perdido por la niebla en el coche, pero nos está escuchando y con más miedo que nunca por si le aparece algo entre esa niebla. Bueno, pues ya siendo, graciosos, que se acuerde de Vegas de Coria o de casos de ese tipo donde extrañas figuras cruzaban la carretera. No, es broma, por supuesto, amigo, que un abrazo y que no va a pasar absolutamente nada. Un vidente me ha dicho que hay fantasmas en mi casa. ¿Cómo puedo comprobarlo y echarlos? Por lo primero que eche al vidente, porque le va a sacar el dinero. Es lo más probable, porque nunca lo olvidéis, que de esto nadie sabe nada, que lo mejor es no obsesionarse, y que si no tenemos pruebas contundentes no hagamos absolutamente nada y lo dejemos pasar.
los videntes con 2 dientes son los que chupan la sangre de la gente. Mucho cuidado, aquí somos bastante enemigos de todo eso. ¿Vamos con los ganadores, Carmen? Vamos con los ganadores, Iker. Javi de Coruña, que nos dice: mirar al cielo es algo que deberíamos hacer más a menudo y con más humildad. Al fin y al cabo somos hijos de las estrellas. Sí, señor. Feliz 2005. Pues feliz 2005 para ti también, Javi, y uno de esos libros va para ti. Sois los mejores, no sabría decir cuál es el mejor programa. Todos trabajamos de noche y os seguimos en el turno de una fábrica de... no vamos a decir la marca, de preservativos. Ah, bueno, pues mira, fenomenal. Pero, bueno, pues que mientras nos escuchan tenga cuidado con lo que hacen también. ¿Y el último? En la Facultad de Medicina donde estudié había un depósito de cadáveres en Formol. Parecía que estaban vivos. Es impactante, nos dice Patricio de Murcia. Bueno, pues ahí está, Carmen. Feliz año a todos, feliz 2005. Volvemos ya en el próximo año. Un asunto que viene de antiguo, pero que, como si fuera un Guadiana, de vez en cuando vuelve a saltar a la palestra. En España, en las últimas horas ha habido noticias de este tipo. Viajaremos hoy a Castellón, un lugar donde no es muy peculiar tampoco que haya sucesos de tipo ovni, pero la noticia ha estallado en Segorbe y queremos saber qué ocurre, qué pasa. Vamos a hablar también de casos ocurridos en Mallorca. Iremos de lo más alto del cielo a lo más oscuro y frío de las profundidades. ¿Os acordáis, verdad, de aquel extraño sonido que mantenía en vilo a buceadores, navieros, personas que saben del mundo submarino? Pues bien, parece que ha habido nuevas noticias. Unos hablan de fraude, otros hablan de investigaciones, otros de animales. Milenio 3 nunca deja los casos, no solo los cuenta, hace un seguimiento minucioso de cada uno de ellos. Y hoy tenemos nuevas noticias. Y aquí estamos todo el equipo: Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez, y a los mandos con una bofetada, se puede decir así. Digamos, podía reflejar muchos sentimientos, muchas contradicciones, muchas cosas que tenemos planteadas, cuadriculadas y que de repente se rompen. Foo Fighters, su nombre. 2 de febrero del 88, de Torrejón de Ardoz, que registran perfectamente, sin género de duda, lo que pasó esa noche, esa tarde-noche. Porque los hechos ocurrieron desde las 7 y se prolongaron hasta las 10, ni más ni menos. 3 horas de objetos extraños en el espacio aéreo español. Vamos a escuchar a ese piloto de la compañía Eudeli llamando, poniéndose en contacto con otras tripulaciones y asustado comentando lo que acaba de pasar delante de sus ojos. Aurelio 104, adelante. Sí, miren, nos acabamos de cruzar a nuestro nivel 110 con unas luces azules con estela blanca seguidas de 4 más y bueno, no sé si usted tendrá algún tráfico notificado por esta zona y este nivel en ruta pues para nuestra... 04, Madrid Control, no tiene ningún tráfico conocido en esa zona. Recibido, 104. Extrañas esferas de fuego en nuestros cielos. El caso provocó portadas de periódicos, interpelaciones al Ejército del Aire, investigaciones que acabaron como siempre en los cajones del mundo del secretismo, pero había mucho más. Los investigadores, los ufólogos, los periodistas, poco a poco, en una tarea común, fueron sacando más y más documentos, más y más cintas de la caja negra. Diferentes aviones en un caso único, imaginemos por favor la escena. En vuelos distintos, coincidiendo en un punto del espacio, observan algo asombroso. Y en un momento de la grabación, estas grabaciones únicas en la historia de los fenómenos extraños en nuestro país, van interconectándose, comentando en tono de alarma lo que están viendo. Unos dan unas medidas, otros otras. Torre de control se queda realmente impresionada. Estaba ocurriendo ese 2 de febrero del 88. Foo Fighters, el vuelo de Aviaco 233 Alfa, era el siguiente testigo. Ya nosotros también nos cruzó de izquierda a derecha 78 millas fuera, solo vimos una estela. Pues nosotros 78 millas de Castejón y se movía a gran velocidad de izquierda a derecha. ¿Y 5-1? Sí, nosotros despegando a 01 por la nuestra derecha lo hemos visto, pero yo creo que estaba más o menos sobre Torrejón y era una auténtica bola de fuego para mí. 651 recibido. De Madrid ya había con 341 más información. Nos cruzó en un meteorito que cruzó por encima del nivel 290, descendiendo y se desintegró en esa zona aproximadamente. Meteorito, globo sonda,
a veces las explicaciones intentan ser rápidas para calmar a los propios controladores aéreos y no digamos a los pilotos. Muchas veces con años de investigación nos damos cuenta de que eso no era así. No se puede decir quizá con frialdad que se nos mintió, pero sí que no se dio toda la información. Esta especie de top secret a medias es algo que ha perseguido en los últimos 30 años a estas bolas de fuego que, viniendo de algún lugar, llegando con algún motivo a algún sitio, han atravesado nuestros cielos. Sería, digamos, la fecha clave o clásica, donde no nos cabe duda, en la que algo se posó, se mostró con alguna intención. Prototipos secretos, efectos atmosféricos desconocidos, nunca lo sabremos. Ahora mismo, mes de julio, hace una semana, el día 2 si no me equivoco, Castellón ha sido el último lugar donde por lo menos el pánico social, la expectación, la inquietud, se ha mostrado. Segorbe, un lugar donde no teníamos muchas noticias de acontecimientos parecidos, y toda una localidad que observa lo mismo que habían observado estos pilotos, una serie de círculos, de esferas atravesando el cielo. Varias agencias, entre ellas EFE, mandaba el teletipo a sus asociados, volviendo a poner la palabra OVNI en una noticia en este país. Nuestros compañeros de Segorbe, de Cadena SER Castellón, nos resumen la historia. Alejandra Mariner lo hace de esta forma. Bolas de fuego, así fue como las calificaron quienes levantaron la vista esa noche en Segorbe y observaron cómo una serie de objetos rojizos cruzaban el cielo ante el asombro de todos. Nadie sabía de dónde salían ni dónde se dirigían, pero era inevitable seguirlas con la mirada. Las llamadas alertando del suceso se agolparon en la centralita de la policía local. La primera idea que surgía de la boca y el pensamiento de los vecinos era que un ovni visitaba la comarca del Alto Palancia. Pero la siguiente hipótesis que se barajó, además de encasillar el avistamiento como un fenómeno extraño, fue que podría tratarse de un lanzamiento de aerostatos o pequeños globos que se elevaban en el firmamento aprovechando el menor peso del gas emanado de la combustión. Finalmente, esta fue la explicación final que ofrecieron las autoridades municipales del enigmático suceso, que los singulares y volátiles círculos de tono rojizo fueron globos aerostáticos lanzados desde el patio de un seminario donde se estaba celebrando una fiesta de fin de curso. Esta fue la versión oficial, como decimos, aunque ningún representante del seminario llegó a confirmarla, pero al menos sirvió para convencer a algunos, que no a todos, los que aquella noche vieron algo insólito volar sobre el limpio y estrellado cielo segorbino. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Ocurría apenas hace una semana, de nuevo las preguntas en las calles, en las ciudades, de nuevo la inquietud, las polémicas entre personas que creen. Yo creo que esto no es cuestión de creencia, sino de descubrir si hay una verdad, si los casos son explicables, y Milenio 3 quiere estar siempre ahí, cuando los casos son misteriosos o se resuelven. La agencia EFE decía o comunicaba tiempo después, un par de días después, que un investigador de este tipo de fenómenos se había dirigido, era el único, a Segorbe para intentar entrevistar a las personas, sacar conclusiones. Ese investigador, miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, era Gabriel Gomis, y lo tenemos en conexión directa desde Castellón. Gabriel, buenas noches, compañero. Hola, muy buenas noches. Encantado de que estés con nosotros. Gabriel, sé que es difícil resumir, pero ¿qué ha ocurrido en Segorbe? Lo contaban los compañeros Alejandra Mariner de Cadena SER Castellón. ¿Has podido averiguar algo? ¿Había realmente esa expectación que parece que, digamos, destilaban los teletipos allí en esa localidad? Bueno, para empezar, pues comentaros que yo estoy en Alicante y el suceso fue en Segorbe, en Valencia. Y bueno, y sí que hubo algo de expectación, pues de todo hubo. O sea, hubieron personas que no lo vieron, hubieron personas que sí, hubieron personas que se lo habían comentado, habían otras personas que no. Y bueno, y como habías estado comentando y tal y como habéis hablado en la introducción, pues ha habido una serie pues de polémicas, si era, no era, si los pequeños aerostatos estos. Y bueno, y lo que sí que se hablaba, pues, este tipo de ovnis, sin entrar en hacer una evaluación de ovni con naves extraterrestres y este tipo de cuestiones, pues sí que vieron estas bolas de fuego pues atravesar con una cierta velocidad el espacio aéreo. Si bien algunos dijeron que no, que iban bastante despacito. Es un caso bastante curioso porque hay una gran cantidad de personas que han visto unas cosas y han visto otras, y hay unos puntos de vista bastante
dispares. Es curioso, hay un fenómeno y parece, Gabriel, que la interpretación varía mucho, ¿no? Te encontraste, como dices, diferentes testimonios. ¿Cuántos más o menos? ¿Cuánta gente se podría calcular que en esta localidad observó ese fenómeno en el cielo? Pues no lo sé, eso con seguridad, porque aunque tú estés con varias personas diarias, estás hablando con unas y con otras, pero yo calculo que como poco las 500 personas, yo creo que sí. 500 personas. Quizá esté dando una cifra un poquito aleatoria, pero yo pienso que sí, porque tú piensas que fue en la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de junio, la gente pues sale a la calle, toma la fresca y son momentos en que la gente pues suele estar pues más atenta a lo que hay por encima suya. Y fue en ese momento cuando vieron aparecer este tipo de bolas de fuego, entre comillas, en dirección sureste-noroeste, es decir, de la dirección de la localidad cercana de Galdo hacia la localidad de Navajas. Y bueno, yo soy más de la opinión de que pudo tratarse de un lanzamiento de bengalas, aunque claro, las bengalas no dan para atravesar todo ese espacio aéreo. Y sí, yo más me inclino hacia la cuestión relacionada con una reentrada meteorítica. Reentrada de meteoritos. Curiosamente, imagino que te has vuelto a encontrar, tú eres un experimentado investigador que incluso has recopilado en una obra 26 investigaciones inéditas sobre el asunto OVNI, obra que desde luego recomendamos a todos nuestros amigos de Milenio 3, además muchas de ellas centradas, ¿no?, en la comarca de Levante. ¿Te habías encontrado historias parecidas en esa región? Sí, la reentrada meteorítica, yo entre todos los archivos que tengo, pues suele ser uno de los casos más llamativos, porque quien ha visto, que ha tenido la suerte de ver un meteorito, pues ver la magnificencia, ¿no?, y incluso a veces la grandeza de este fenómeno. Muchas veces estas reentradas pues son de desechos espaciales, pequeños desechos por supuesto, o de meteoritos que no son ferrosos, son de otro tipo de material, y pueden producir en el espacio una estela que no solamente es blanquecina o amarillenta, sino incluso con colores como el rojo, el azul o incluso el verde. Gabriel, yendo un poco incluso, perdóname, a la sociología de todas estas cosas que nos interesa mucho y es digno de estudio, las personas volvían a acudir a la teoría de lo extraterrestre para explicarse, digamos, el último caso OVNI en España. ¿Volvía a salir esa palabra o la gente lo sentía o lo interpretaba? Sí, por supuesto. Cuando el momento en que se ve algo en el cielo y no se sabe lo que es, pues se acude de inmediato a la palabra extraterrestre y nave espacial y platillo volante. Hay personas que lo dicen en plan jocoso y hay otras personas pues que lo sienten más, pero bueno, dentro del fenómeno OVNI pues hay, como todo el mundo sabe, bastante desconocimiento, porque es un fenómeno muy complejo de estudiar, que debe de ser abordado desde muchos puntos de vista, y por desgracia siempre que se ve algo en el cielo que no se logra identificar, pues de inmediato viene a la mente por la palabra OVNI, y de inmediato se forma en la mente una cuestión de asociar eso que hemos visto con un OVNI, que es una nave espacial de otros mundos. Hace apenas una semana hablábamos también con camioneros de Salamanca, muy asustados, habían visto algo muy parecido, y es muy interesante también para mostrar la otra cara, cómo demostrar también y contar a la gente cómo se investiga para que podamos llegar a casos resueltos, que creo que también son positivos, ¿no?, saber cuándo algo desde luego queda resuelto. Sin embargo, la centralita de allí de policía recibió un sinfín de llamadas, como nos contaban nuestros compañeros, y lo que es cierto es que se dio una primera hipótesis, ¿no? Hablaban de una especie de globos. ¿Tú eso lo has podido descartar o no te suena muy fiable? Es que por eso te he estado yo comentando antes que ha habido un poco de disparidad y de discrepancia en los relatos, puesto que primero había personas que decían que aquello se movía lentamente, que veían del orden de 2, 3 focos o bolas luminosas, otros que dijeron que lo habían visto con mucha mayor velocidad, mucha mayor celeridad, y hablaban de una pequeña agrupación que atravesaba el cielo, como he comentado, en dirección sureste-noroeste. Y oye, y podría darse incluso, yo se lo estaba ahí comentando a un señor, que quizá pues haya podido, puede haber ocurrido una concatenación de sucesos que se haya juntado, una reentrada meteorítica, pues con una cuestión pues esto de pirotecnias o los globos que se han estado mencionando, etcétera. Por lo tanto, tenemos la polémica servida, seguirá ahí, pero parece que este caso puede ser explicable. Gabriel Gómez, compañero, pues muchísimas gracias por darnos el último punto, quizá del último caso OVNI. Queremos estar siempre a la última, que como siempre, y más aún en verano, dicen algunos que bueno, porque son serpientes de verano, y otros porque la gente mira más al cielo, pues surgen siempre en la palestra informativa. Un abrazo, compañero, gracias. Un abrazo a vosotros, buenas noches. La otra realidad. Milenio 3.
en la cadena SER. Escuchando imágenes. Pero la casualidad nunca viene sola, siempre se concatena, como decía nuestro compañero Gabriel Gomis, con otros muchos hechos. En las zonas de Zamora y Vitoria nos han llegado mails ese milenio3@cadenaser.com comentando sucesos en los últimos 10 días muy parecidos. ¿Algún fenómeno astronómico? Bueno, habrá que investigarlo, porque lo que procuramos es llegar a la verdad, sea esta cual sea. También desde casi el otro lado de Europa, a lo que era el antiguo telón de acero, han empezado a surgir noticias. Es curioso porque desde la llegada de la perestroika ha habido una apertura para este tipo de temas. Mucha gente nos pregunta si en los países de la antigua zona del este también se ven estos fenómenos. Caramba, que si se ven. Rodrigo Fernández nos cuenta desde Moscú, el corresponsal de la cadena SER, el caso que ha ocurrido recientemente y que ha llenado de nuevo, como hacía muchos años, las portadas de algunos periódicos moscovitas, entre ellos Pravda. Escuchamos, vía Moscú, a Rodrigo Fernández. Un ovni cruzó hace unos días los cielos de los alrededores de Moscú, dejando una estela multicolor. El testigo del fenómeno logró hacer varias fotografías del ovni, que llevó a la reacción del popular periódico Komsomolskaya Pravda. Artyom Mikhailov, de 30 años, relató que en el cielo oscuro de pronto vio una extensa franja brillante, que en un primer momento tomó por la huella de algún avión. Pero luego comprendió que no podía ser, porque la franja, amarillenta y con visos verdosos, serpenteaba e iba precedida de una miríada de puntos brillantes. Volaba a gran velocidad, sin hacer ningún ruido y con una trayectoria extraña, subiendo y bajando, y desprendía corrientes luminosas, recuerda Artyom. El ovni se encontraba, según él, a unos 600 metros de altura y a unos 2 kilómetros del lugar desde donde lo observaba. Representantes de los aeropuertos moscovitas de Sheremetyevo y Túsino aseguraron que no habían lanzado ningún tipo de sondas y que no sabían a qué se podía deber el extraño fenómeno. Escuchando imágenes. La incógnita, la interrogante, lo que siempre queda con estos casos. Y como siempre también, quizá dentro de 20 años, de 15, de 30, nunca se sabe con certeza, descubramos una porción de la verdad. Sabéis que todo el verano, a las 10, sábados y domingos, Milenio 3 y por supuesto también este día el domingo, de 3 a 4. Y que intentamos, cambiando sábados y domingos, por la excepción hecha en La Coruña ayer, llevaros la última información de lo que está pasando en todo el mundo en torno a los misterios. Y aquí tenéis una muestra, ocurra donde ocurran los hechos, ahí están los corresponsales de la cadena SER. Os preguntabais muchos por esos casos clásicos, terribles. ¿Cuándo empezó la Unión Soviética, la antigua URSS, a hablar de estos temas? Y hubo una historia que recordamos una madrugada que tiene que, sin duda, unirse a estos últimos hechos que han llegado a la portada del Pravda. Ocurrió en 1989, en una población a 500 kilómetros del Moscú, llamada Voronezh, un lugar industrioso, gris, donde casi nunca ocurría nada, 500.000 de habitantes. Y de repente, yo lo recuerdo perfectamente, el telediario Primera Edición abría con una noticia increíble: extraterrestres aterrizan en una ciudad de la URSS. Se hablaba en esa noticia, en esas crónicas, que ocuparon de nuevo las portadas de los periódicos y páginas interiores, de unos niños, de un centro escolar, de cientos de testigos y de no solo una esfera que había tomado tierra, sino de misteriosos seres en torno a ella. El caso de Voronezh acabó también envuelto en enigmas, envuelto en respuestas que nunca acabaron de darse. Lo quisimos recordar, ahora que en la ya conocida como Rusia ocurren casos, se demuestra que el fenómeno ovni, que las bolas de fuego, es algo internacional, que no sabe de lenguas ni de razas. Ahora queremos recordar aquella historia. Vamos a abrir por segunda vez nuestro archivo secreto, donde guardamos un montón de expedientes que están ahí, y vamos a recrear, a revivir, a intensamente... Voronezh, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. 21 de septiembre de 1989, 8:30 de la tarde. 3 niños, Yulia, Vasia y Sena, salen de la escuela y se dirigen a sus casas atravesando un parque en pleno corazón de la ciudad rusa. De pronto, descubren un gran disco rojizo que emite una luz brillante. Con lentitud, la bola luminosa continúa su descenso y se posa sobre la tierra.
Así comenzaba una de las historias más sorprendentes de avistamiento de ovnis, de la que se hicieron eco casi todos los medios de comunicación del mundo. Según los testigos que presenciaron el fenómeno, el disco se abrió y de él salieron 3 figuras de humanoides de unos 3 o 4 metros de altura, con 3 ojos muy luminosos. Las criaturas estuvieron acompañadas en todo momento del terreno y descubrieron las pisadas de los supuestos extraterrestres, así como las huellas dejadas por la nave y restos de piedras extrañas. El por aquel entonces gobierno soviético guardó silencio y decidió no investigar el caso, que aún hoy sigue siendo uno de los grandes misterios de las supuestas visitas realizadas por seres de otros planetas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Milenio 3 con número @cadenaser.com, nuestra vía de contacto con todos vosotros, con vuestras dudas, sugerencias, peticiones, críticas, lo que queráis. El caso de Voronezh, por supuesto con muchos hechos legendarios. Parece ser que eso del niño que desapareció, esa supuesta arma, no fue tal. Como siempre, alguien ve algo, pero luego la interpretación varía. También parece ser que el torbellino del miedo psicosocial se unió a todos los niños y profesores que fueron testigos de aquella historia. La pregunta es, ¿qué ocurrió de verdad? ¿Qué es lo que estaba allí enfrente? Y luego, ¿cómo ellos lo imaginaron? Y es que en una sola semana la actualidad informativa da para mucho, recorriendo España. No nos vamos a las Islas Baleares. Allí, el periódico Última Hora, diario Última Hora, en su edición del 8 de julio, volvía a sacar un tema que nos inquietó en su día. Titulaba así: buceadores catalanes aseguran haber escuchado sonidos extraños en la costa. Y desde luego que sabíamos a qué se referían. Ya desde hace algunos meses, muchos investigadores, incluso submarinistas profesionales, intentando captarlos, hablaban de una especie de martilleo, de traqueteo, en lo más profundo de las aguas de Sawyer. Han pasado muchos días y da la impresión de que las investigaciones no han llegado a buen puerto, nunca mejor dicho. Sin embargo, cuando todo estaba en calma, cuando se habían barajado sonidos de un tipo de tiburón, perforaciones clandestinas en el fondo del mar, cuando se había barajado de todo, de repente, el silencio. Y ahora se ha roto. Nuevos testigos, nuevos casos. Y por supuesto, Milenio 3 se marcha a Mallorca, el lugar de los sucesos. Chema Font, corresponsal en Mallorca de Milenio 3. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Pues perfectamente, intentando, saber, asimilar un poco la información, coordinarla, porque parece que los sonidos misteriosos, no sé si hablamos de los mismos, han surgido. Es el mismo lugar. Chema, cuéntanos un poco primero cuál ha sido la noticia y luego tus primeras indagaciones. Bueno, realmente he quedado un poco sorprendido al leer esta noticia en el periódico que has comentado, puesto que incluso habiendo estado pendientes de si volvían a repetirse o no, estando en contacto con escuelas incluso de submarinismo de aquí de Mallorca, no había vuelto a repetirse el sonido. Y bueno, según dice la nota de prensa, unos buceadores de una escuela catalana que prefieren mantenerse en el anonimato, bueno, dicen que los han vuelto a oír. Yo he ido, no los he oído realmente, no he escuchado nada extraño. Y bueno, al parecer, según estos dos señores, pues sí, efectivamente, pero no hay realmente ningún otro motivo como para creer que realmente se vuelvan a producir como se produjeron ahora hace un año exactamente, ¿no? O sea que lo misterioso, Chema, también es la noticia. Se habla de 30 de junio y 3 de julio en el port de Sawyer y también en un lugar concreto conocido como Torrente de Mortix, no sé si lo digo bien, y que ahí a unos 30 metros de profundidad empiezan a escuchar unos sonidos que, Chema, si son los que ocurrían en otras ocasiones, ¿cómo son los sonidos? ¿Cómo sería la radiografía? ¿Qué se está escuchando o qué se ha escuchado?
ahora o antes, o en ambas ocasiones, en las estaciones de Mallorca? Los sonidos actuales, que efectivamente están exactamente en la misma zona en la que se produjeron la otra vez. De hecho, en esta misma nota aparece Calatuent, que es donde el compañero Pedro Amorós estuvo realizando sus grabaciones. Estos sonidos vienen, según los testigos, a ser como los de un herrero golpeando el yunque, para entendernos un poco, ¿no? Pero difieren del sonido que daría el mar al hacer vacío en una cueva submarina, según estos expertos submarinistas, que no se han manifestado al respecto y que prefieren no volver a oír hablar del tema por los problemas un poco que les trajo de visionarios, etcétera. Ahí está el sonido, ahí cabe la posibilidad de que realmente se produzca, y yo creo que lo mejor que podemos hacer, Iker, es pues en estas fechas volver a dirigirnos para allá y ver si realmente se están o no se están escuchando. O sea que Chema Font, nuestro corresponsal, desde luego te vas a sumergir en el lugar de los hechos para intentar volver a captar o sentir esos sonidos, ¿no? Efectivamente, y bueno, la idea es ir con un equipo de audio y grabar lo que haya, y luego pues ya veremos qué es lo que realmente se ha captado. Y es que las teorías, bueno, primero la repercusión social en su época, cuando ya lo comentábamos aquí en Milenio 3 en esa primera emisión que dedicábamos al asunto de los sonidos de Mallorca, la repercusión a nivel de los medios de Islas Baleares ha sido tremenda, ¿no? Es decir, pocas veces un tema misterioso copaba tantas páginas y tantas horas de radio y televisión. Efectivamente, pero no ha sucedido así esta vez. De momento considero que la nota ha pasado bastante desapercibida, quizás un poco por lo enigmático, el no decir quiénes son, no decir a qué escuela catalana que comentan pertenecen, etcétera. Pero el año pasado es cierto que incluso la Universidad de las Islas Baleares se preocupó del tema. Despertar en los albores del siglo XI, cuando de la mano de las herejías medievales más importantes, como la de los cátaros, consiguió hacerse con un puesto de honor en el apretado mundo más creado. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues es la historia perdida, esas cosas que nunca se nos han explicado bien y que Nacho Ares, director de la revista de arqueología, recoge cada semana en las madrugadas, hoy de manera especial para mostraros a otro público, casi como si fueran porciones de un puzzle que nunca ha acabado de encajar del todo. También hay otra historia que personalmente me apetecía mucho, y es que vemos en ese milenio3@cadenaser.com que hay un sinfín de amigos y de amigas que nos preguntáis por temas que hemos tocado recientemente. Pues, por ejemplo, temas como la Sábana Santa, incluso hace poco el crimen de Cuenca, los sacamantecas. ¿Cómo podemos, digamos, retomarlos, aunque sean por espacio de un minuto? Pues haciendo lo que vamos a hacer, poniendo nuestro particular cronómetro y resumiendo 60 segundos del pasado de este programa. Ayer cumplíamos ni más ni menos la emisión número 100 desde el castillo en La Coruña. Una experiencia realmente alucinante. 100 programas dan para mucho. El segundo de ellos lo dedicamos a las casas encantadas, y más concretamente a casas encantadas, pónganse también comillas, donde había intervenido la Policía Nacional. Y sin duda uno de los casos más estremecedores que nadie se haya encontrado jamás era el de una familia muy humilde del barrio de Vallecas, en Madrid, los Gutiérrez Lázaro. Su hija, la hija de este matrimonio, había muerto tras practicar el juego de la Ouija, ese mal llamado juego que parece que a veces trae consecuencias nefastas. Una muerte atroz en una cama llena de muñecas de porcelana. Según su familia le cambia la voz y empiezan a ocurrir cosas extrañas, cosas desde luego nada agradables, y menos a estas horas. De esa habitación durante varios días salía una voz. Ellos la identificaban como la voz de Estefanía Gutiérrez Lázaro, 18 años, esa hija muerta. Una voz que decía mamá. En noviembre de 1992, la Policía Nacional, 4 inspectores, entran, encabezados por José Negrí, en esa vivienda. Parece que nadie aguantaba más, que los vasos y enseres se movían, que la familia llevaba una semana durmiendo en el salón de su propia casa, encajando la puerta con un mueble, porque algo parecido a una sombra negra aparecía con la propiedad de poder tirar las cosas, algo etéreo que empujaba objetos físicos.